y deseamos que la palabra de Dios hoy para usted sea de mucha bendición. Tenemos a una invitada especial que nos está visitando, pues con su hija, la pastora Ingrid Morales, nos visita desde Guatemala. Eh, Vamos a dar la bienvenida. Am, lo que lo que yo le digo a la pastora Ingrid, que después de estar parada en casa de Dios y venir aquí, que bienvenida a nuestra célula. Pero con muchísimo gusto, pues la invitamos a que pueda pasar y compartir la palabra del Señor hoy con nosotros. Am, y aquí estamos. Sí. Gracias, querido pastor Bani. Ay, qué chiquita me vi. Me lo bajaron así como 15 centímetros. Pero bueno, es un gusto poder estar aquí. Gracias, pastores, por la oportunidad y por el atreverse. Y a ustedes, qué gusto poder conocerles. Muchísimo gusto. Quiero contarles que, como decía su amado pastor, yo vengo de Casa de Dios, de la ciudad de Guatemala. Eh, Tengo la oportunidad de tener 24 años de estar en casa de Dios. Ahí le entregué mi vida yo al Señor a los 16 años. Le entregué mi vida al Señor cuando todavía parezco, pero ya no, ya los años han pasado. Pero prácticamente a la edad de mi hija tiene 15, acaba de cumplir sus 15 primaveras. Y cuando yo llegué al Señor a los 16 años a un grupo de casa de Dios, eh, sin saber realmente a lo que iba. Ese día estaba aburrida. Usted sabe que cuando los jóvenes están aburridos, a donde los invitan van, ¿verdad? Así que bueno, me hicieron la invitación sin saber que ese día iba a cambiar mi vida para siempre. Y cuando yo conozco al Señor, algo de lo que Él marcó en mi vida y es la razón por la que yo creo que todavía estoy aquí, es porque yo pude experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y cuando yo creo en el Espíritu Santo, recibo del Espíritu Santo en mi vida, algo empieza a suceder. Porque no solo fue la palabra la que hizo algo en mí, sino el poder del Espíritu que me liberó, que me sanó, que me transformó y que empezó a provocar que fruto empezara a suceder en mi vida. Yo se lo digo a los niños, yo soy la pastora de niños en Casa de Dios junto con mi esposo. Y Y la verdad es de que a veces nos reímos él y yo porque cuando alguien pregunta, ¿quién quiere servir con los niños? ¿Verdad? Y solo se oyen los gritos, cri, 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 ¿verdad? Porque las personas tal vez no es como que lo que más les guste, pero yo bendigo a Dios que nos da la oportunidad a mi esposo y a mí de poder ser testigos de esta hermosa área y de poder bendecir a los niños. No lo cambiaríamos por nada, de verdad, ha sido glorioso poder ver generaciones llegar de bebés y hoy convertirse en grandes siervos del Señor. Y, y la verdad es de que para mí es un privilegio, por eso les comparto esto para que nos conozcan un poquito más de dónde venimos. Nazco al Señor en Casa de Dios, empiezo a liderar en Casa de Dios desde el año 99. Empezamos a liderar con jóvenes en la iglesia, adolescentes también. Y ahora pues ya tengo a mis hijos que ya están en esa edad, ¿verdad? Ya llegué ahí. Y para mí es un honor poder compartir hoy con ustedes. Y bueno, yo le hablaba al Señor, Señor, que les predicamos, que compartimos, pero el Señor da de gracia lo que de gracia recibiste, ¿verdad? Actualmente en Casa de Dios estamos viviendo un despertar en el espíritu, un nuevo avivamiento. Y el pastor Cash nos decía, somos una generación bendita, porque estamos viviendo un segundo avivamiento. Cuando yo llegué a Casa de Dios, la iglesia ardía en fuego, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me cautivó, el poder del Espíritu. Porque yo decía, wow, es que esto es de otro planeta, ¿verdad? Y los jóvenes, que obviamente cuando uno está joven se atrae por todo, ¿verdad? Y que las parrandas, y que los amigos, y que el mundo te atrae, las luces, el show y todo. Y uno quiere estar ahí todo el tiempo. Y los adultos, algunos todavía, ¿verdad? Pero cuando tú conoces el verdadero poder de Dios,
conoces la unción del Espíritu Santo, conoces el gozo que Dios puede dar, que no se compara al gozo de este mundo. Empiezas a experimentar el vino del Espíritu, que es delicioso, porque el del mundo, perdón, yo no tomo porque es así como medio amargo, ¿verdad? Yo sé que a algunos les gusta con la carnita, pero mi paladar no está para eso. Pero tantas cosas que el mundo da, como querer, como imitación, es lo chafa, ¿verdad? En Guatemala decimos chafa a lo que es imitación, ¿verdad? Es chafa lo que el mundo te da comparado a lo que el Espíritu de Dios te puede dar. Y estamos viviendo un nuevo avivamiento, estamos viviendo ese fuego del Espíritu Santo, estamos viendo nuevamente al Señor hacer milagros de sanidad, estamos viendo la libertad, ¿verdad? En la vida de las personas, cómo el Señor está atrayendo a los inconversos y están llegando a los pies de Cristo, domingo a domingo, las personas entregándole su vida al Señor, porque hay necesidad. Hay necesidad. Pero el Señor nos quiere usar a nosotros para poder llevar el evangelio, pero para poder llevar esa unción, para poder llevar ese espíritu de libertad, de amor, de paz, de salvación a las demás personas. Y la iglesia de Cristo necesita despertar. Necesita estar despierta, necesita saber que somos nosotros a quienes el Señor nos quiere usar para poder llevar a otros a Cristo. La iglesia de Cristo necesita despertar y necesita activarse. Amén. Y yo le voy a pedir al Señor, y es la oración que veníamos haciendo con mi hija: Señor, que tu avivamiento, que tu espíritu, que el fuego de tu espíritu descienda hoy sobre todos los que están en este lugar. Que no se vayan como entraron, que se vayan llenos, rebalsando, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hemos recibido, así que yo sé que el Señor es lo que quiere para ustedes también. Nuestro pastor decía algo: este avivamiento es pandémico, ¿verdad? O sea, sí le damos el poder al COVID, ¿verdad? A la pandemia, y sí, están en todo el mundo y está matando gente, pero ¿por qué no podemos creer que el avivamiento y el poder del Espíritu es pandémico y va a empezar a revivir gente? Amén. Y va a suceder aquí, contigo, en este lugar. De aquí va a salir y va a chispar ahí por todos lados, ¿verdad? Y el Señor va a empezar a añadir a esta iglesia los que van a ser salvos. Y nos vamos a gozar con eso. Nosotros en Casa de Dios, antes de comenzar un mensaje, tenemos nuestra declaración de fe, ¿verdad? Y quiero que ustedes la hagamos hoy juntos y la puedan repetir conmigo. Y yo quiero que digan: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Así que démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Y tenemos que estar conscientes que en nuestra boca hay un milagro y que vamos a cambiar nuestro vocabulario a partir de ahora, y vamos a cambiar las palabras que continuamente hablamos, porque vamos a hablar palabras de vida, de salud, de riqueza y de bendición. Amén. Yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor estuvo hablando conmigo, y todo fue a raíz de una reunión que tuve con algunas amigas que tengo, que son mamás de las compañeras de mi hija del colegio donde estudiaba antes. Y me gusta poder compartir con todas ellas, me gusta porque uno siempre tiene la oportunidad de poder sembrar del Señor y poder ser luz en medio de las tinieblas. Si no nos mezclamos ahí entre la tiniebla, ¿cómo vamos a poder esparcir la luz de Jesús? Y entonces, pues yo trato, ¿verdad? Que hay cenita, que hay, ay, voy yo, ¿verdad? Y constantemente, pues les he compartido del Señor, todas le entregaron ya su vida a Cristo, ¿verdad? Y ahí vamos, en ese proceso. Pero estaba en esa reunión y recuerdo
que obviamente ya las jovencitas cumpliendo 15 y ustedes saben en Latinoamérica, ¿verdad? Los 15 son los que celebran, aquí son los 16, allá son los 15 y entonces empiezan las fiestas y ya no sé cómo está la situación aquí, pero allá en Guatemala está pasando mucho que los jóvenes, bueno, como en todas las generaciones, ¿verdad? Los jóvenes se desenfrenan y quieren embriagarse y los jóvenes andan buscando otras cosas. Y entonces, allá están desatados los muchachos, ¿verdad? Entonces el famoso cigarro es electrónico, ¿cómo es que se llama? Vibe, el Vibe, ¿verdad? Y entonces la onda, que vos tengas tu Vibe, yo digo, pobrecitos, están dañando sus pulmones, pero ellos lo ignoran. Ahora las fiestas, ¿verdad? Como está prohibido entrar alcohol, pero ellos, para que vean la creatividad del pecado, ¿verdad? O sea, para pecar somos creativos. Y entonces meten en los botecitos de shampoo y acondicionador Head and Shoulders y esos que venden para bolsillo, ¿verdad? Ahí los vacían, los lavan y ahí meten el licor. Y entonces cuando les revisan la bolsa en la seguridad, sacan y entonces, su champucito, su cremita, pase, ¿verdad? Y ahí están en la fiesta con el Head and Shoulders, ¿verdad? Tomándose su shampoo. Y entonces yo estaba en esa conversación, en esa mesa, oyendo todas esas cosas, y yo decía, Dios mío, pero mi hija no hace eso, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestros hijos están creciendo en el Señor. Y bueno, no parrandean, ¿verdad? Ni siquiera es como que mamá puede, nada, o sea, ellos es quiero ir a la iglesia, quiero servir al Señor y mis amigos y a la piscina, pero cosas muy, muy sanas. Y entonces yo oía todo eso y sí, es que es la época, hay que dejarlos y que miren, yo le tengo GPS a mi hija por si se me escapa del lugar. Y entonces las mamás andan persiguiendo niñas por todos lados. Yo, wow, mi hija está en mi casa y no necesita GPS porque estamos a la par una de la otra, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Que yo estaba dentro de esa conversación y me sentía la mujer más fuera del lugar, porque yo no tenía nada que decir y yo como hablo. Entonces yo decía, Dios mío, en esta conversación no dije ni 10 palabras. Y entonces me fui a mi casa meditando y dije, Señor, qué rara me sentí. Qué rara. Pero dentro de mí luego el Señor me dijo, qué bueno, porque nosotros no somos de este mundo. Y nuestros hijos, nosotros no los estamos educando para que sean de este mundo, ni los estamos preparando para que sean como el resto del mundo. Y entonces el Señor me recordó el versículo que no nos amoldemos a este mundo. Entonces yo miraba a mi hija como una pieza de rompecabezas donde no cabe, donde no cabe. Y a veces nosotros los mismos papás queremos que nuestros hijos quepan dentro del mundo y nos esforzamos a empujarlos a que casen ahí en donde el mundo está. Pero gloria a Dios si no, porque no somos de este mundo y todos los que estamos acá somos una pieza que no encaja o no debería de encajar dentro de este mundo. Así que si somos raros para Cristo, ¿verdad? Y el Señor lo decía, no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué queremos que las cosas en nuestra vida sucedan como le suceden a todos en el mundo? Es que yo quiero que me vaya tan bien como aquel, mi compañero del trabajo, entonces voy a ver qué hizo él para que le funcione el negocio. Pero es que a ti no te va a funcionar como le va a funcionar a él si tú pones a Dios primero y lo haces a la manera de Dios y no a la manera del mundo. A veces tropezamos como creyentes porque estamos tratando de encajar en el mundo y de esforzarnos por ser de este mundo y que todo pase como el mundo regular o natural sucede. Pero si hemos visto y leemos en la palabra que si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, ¿por qué Dios no te puede bendecir en un día mientras que al otro tal vez le llevó 10 años? Y a veces queremos que las cosas sean en el tiempo natural en vez de pedirle al Señor que sucedan en el tiempo sobrenatural. Amén. Y yo les voy a hablar un poco acerca del legado, de lo que nosotros podemos transferirle a las siguientes generaciones, de lo que nosotros podemos dejar a los siguientes que vienen detrás de nosotros. Y el legado
que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Las próximas generaciones, no solo son cosas materiales que dar, porque muchas veces nos esforzamos mucho en dejar algo material, que una casa, que un negocio, que te voy a dejar esto, una herencia, etcétera, etcétera. Pero va más allá de dejarles también patrimonios emocionales, valores, formas de realizar las cosas que se diferencian e identifican del resto del mundo. Pero mira, los jóvenes que están aquí, mira, ¿y vos por qué no haces las cosas como todo el mundo las hace? ¿Por qué no te vestís como se visten todas las muchachas? ¿Verdad? ¿Por qué no andás ahí toda en mantequilla? ¿Verdad? Porque es que en mi casa me han enseñado algo diferente. Es que yo no soy como este mundo. Yo soy diferente y nos deberíamos sentir dichosos y orgullosos de ser creyentes y no avergonzados de ser. Porque los del mundo andan, ¿verdad? Y los cristianos ahí, todos apachados. Y ustedes, cristianos, ¿verdad? Ah, pero el ateo dice, yo soy ateo. Y lo dice con orgullo. Y, ay, pobrecito, digo yo, si supiera de lo que se está perdiendo. Pero deberíamos como tener ese santo orgullo, ¿verdad? De ser hijos de Dios y transmitir eso a todos los que están a nuestro alrededor y a las siguientes generaciones. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Estás consciente tú de que cada acción, cada palabra que tú hablas, que tú dices, cada cosa que tú haces, está formando parte de un legado que vas a heredar a tus próximas generaciones? Entonces podemos pensar, ¿qué hablo yo todos los días? Como que autoexaminarnos. No, si de plano estoy mal. Porque yo solo hablo de, ay, qué dura está la vida. Ay, qué difícil hoy. Ay, el mundo se está cayendo. Ay. Y eso es lo que nosotros estamos heredando. O somos de los que hablamos fe. Desde que amanece hasta que anochece. Y declaramos palabra de Dios y decimos, hoy es un buen día porque el Señor está conmigo, este día lo hizo el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar aunque el mundo se esté cayendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o diciendo diariamente que va a traer una transformación a las próximas generaciones? Josué 4 del 1 al 6 me gusta mucho porque Josué sí era, como decimos, chispudo, no sé cómo dicen aquí, pilas, ¿verdad? Que si digo otras palabras no voy a hacer que diga algo inadecuado, mejor no digo nada. Bueno, está Josué, ¿verdad? Acuérdense que los hijos de Israel tuvieron que pasar el mar, ¿verdad? Se partió en dos, todos salieron del desierto, iban hacia la tierra prometida, tuvieron una gran batalla, ¿sí? Pero en Josué 4, del 1 al 6, dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, cada uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. O sea, eran 12. Yo miro que Josué era un hombre obediente a Dios. Y a veces Dios nos pide que hagamos cosas que parecen ridículas o absurdas, ¿verdad? ¿Para qué 12 piedras? Pero las piedras pesan. Siempre le ponemos peros al Señor, ¿verdad? Ve y haces tal cosa. Ay, pero el lunes. ¿Pero por qué a Él? ¿Verdad? Y cuestionamos a Dios en todo. Seamos obedientes. Si Dios dice haga, usted haga. Y va a pasar, ¿verdad? Y entonces les dice, vayan por 12 piedras. ¿Pero para qué? Yo no oigo que Josué diga para qué. Él obedece. Y al Señor les dice para qué. Verso 6, ahí está el para qué. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?
ustedes les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Yo le decía al Señor, hablando acerca de este tema, ¿qué tiene que ver esto con el legado? Y el Señor me decía, porque nosotros necesitamos levantar obras que le hablen a nuestras siguientes generaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué obras estamos levantando que sean de memoria, de recordatorio de que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, que sana, que salva y que transforma? ¿Qué estamos haciendo? Y yo le decía al Señor que Dios nos permita como padres o a los que ya están jóvenes para las próximas generaciones hacer obras, levantar obras que hagan un recordatorio de lo que el Señor es. Si no, ¿cómo lo íbamos a recordar? ¿O cómo lo iban a recordar los hijos de los hijos? Y entonces cada vez que vieran las piedras se iban a preguntar. Y entonces yo le digo a mi esposo y le digo, miren qué lindo que nosotros hemos podido como congregación levantar una obra, porque si usted pasa ahí por casa de Dios, usted la va a ver. Y ahí está el monumento, ¿verdad? Y cuando las personas pasan preguntan, ¿y eso qué es? Ah, pues esa es una casa de adoración. Esa es una casa donde Dios vive. Ahí es donde se hacen, mira, ahí es donde sanó tu abuelita Juanita. Mira, en ese lugar es donde yo recibí por primera vez al Espíritu Santo. Mira, fue en ese lugar donde ocurrió tal milagro. Ahí hay algo. Y yo los motivo a ustedes a que empiecen a levantar obras. Que sea recordatorio a las próximas generaciones de lo que Dios hace, pero que no solo se quede en una obra muerta, ¿verdad? Porque hablábamos con el pastor Bani del avivamiento en Pensacola, ahí está la iglesia, ¿verdad? Pero ahí está, y eso pues habla de que ahí hubo un avivamiento. La pregunta es, ¿qué va a provocar eso? ¿Va a provocar que alguien vaya a levantarlo nuevamente? ¿O solo se va a quedar como un museo, ¿verdad? Pues que no sea un museo muerto, sino que sea un museo vivo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos levantar obras que recuerden y que enseñen a las próximas generaciones acerca de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Amén. Así que tenemos que ponernos así como inquietados, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Ahí está su pastor. Miren, yo admiro a su pastor porque aunque el diablo lo ha querido agarrar de aquí para allá y que lo mueve, que lo quita, no, ahí está. Ahí está. Y de verdad que yo bendigo su vida, pastor, y oramos por ustedes. Oramos por ustedes. La pastora siempre me mantiene al día, ¿verdad? Y me cuenta, pastora, está pasando esto, y nos ponemos a orar. Pero digo, gloria a Dios y gloria a Dios por ustedes que han permanecido. Aunque el diablo de verdad que no, pero la obra de Dios no se va a detener. Haya o no haya un lugar, la obra de Dios no se va a detener porque la casa de Dios somos nosotros. Pero hay que levantar obra. Hay que hacerlo. Porque nuestras próximas generaciones, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se van a congregar? ¿Dónde van a alabar al Señor? Una generación se tiene que levantar como la generación de Josué dijo, bueno, ahorita nos ponemos a recoger 12 piedras y vamos a levantar algo para que no olviden de dónde nos sacó el Señor. Amén. Eso es lo primero. Y yo aprendí algo, necesitamos ser personas con resoluciones, determinados, ¿verdad? No podemos ser cristianos llevados por el viento, ¿verdad? Que van de aquí para allá, de aquí, usted conoce a algunos, ¿verdad? De aquí para allá y no hay nada, simplemente van y vienen, van y hoy sí creen a Cristo y mañana no, y hoy aleluya y mañana hay el Señor, ¿verdad? Y en el mismo Josué, capítulo 24, si me acompañan ahí, en Josué 24, ella sí sabe, amén, en el verso 14, los niños son lo máximo.
Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Muchos de nosotros, tal vez nuestra generación anterior, nuestros padres, no conocieron del Señor. ¿Quiénes son primera generación de cristianos en su familia? Wow. Imagine. Usted viene, como dice mi esposo, no del mundo, sino del inframundo. ¿Verdad? Nadie le predicó de Jesús. Usted no tenía ni noción de nada. Y pum, llega el Señor, toca su vida y usted es el primero en empezar a cambiar la historia de sus generaciones. De maldición a bendición. Y los que ya son tercera, cuarta generación de cristianos, bendito Dios, porque siguen adelante y ustedes están formando otras generaciones porque esto no debería de terminar. Más y más, ¿verdad? Para Cristo. Y entonces Josué toma una determinación. Y yo quiero que usted salga de este domingo con una determinación en su corazón. Y es que usted y su casa van a servir al Señor. Entonces Él les dice en el verso, ya me perdí, en el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes decidan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Me encanta la determinación, la resolución tan decisiva que Josué tomó. Él no le estaba preguntando a los muchachitos, miren muchachitos, ustedes le quieren servir. No, aquí todos le sirven. Yo le voy a servir y ustedes también le van a servir. Y tomó una determinación y lo hizo. Él dijo, yo no voy a repetir el patrón de mis papás. Yo voy a romper con toda la maldición del pasado y no voy a estar adorando a dioses del antepasado, ni de los amorreos, ni de ninguno de esos. Yo y mi casa serviremos al Señor y necesitamos nosotros ser los primeros en servirlo. Porque no podemos pretender que nuestras generaciones le sirvan si no somos nosotros los primeros que nos ponemos a servir al Señor. Ahora, servir al Señor como Josué con esa determinación significa, lo sirvo cuando quiero, como puedo o hago lo que el Señor quiere que haga. Aunque no siempre me va a gustar lo que el Señor quiere que yo haga. Cuando mi esposo cuenta, ¿verdad?, su historia, a mí siempre me gustaron los niños. De hecho, soy maestra de educación parvularia. En la universidad estudié un profesorado en educación con niños con problemas de aprendizaje. O sea, me encantan los niños, me encanta enseñar. Y mi esposo cuenta la historia que cuando él entra, llega a servir al Señor, nos vamos a nuestro retiro de lanzamiento y le dice, Señor, todo menos niños. Y lo llaman a pastorear. Niños. Pero es que aquí no es lo que yo quiero. Es que Dios sabe qué dones puso dentro de mí, sabe dónde me va a usar. Aquí la cosa es, ¿estás dispuesto a ser una generación que sirve al Señor? Con todo, en donde el Señor quiera que yo le sirva. Así que no repitamos esos patrones, tengamos una determinación. Y tú levanta tus manos y di, hoy voy a determinar en servir al Señor. Mire, no hay nada más lindo que desgastarse haciendo la obra de Dios. Así como cuando usted regresa de un día de trabajo, así que ahí dice, ya no doy más y regresa uno pero cansado, agotado de haber sudado todo el día bajo el sol. Qué rico se siente, ¿verdad? Recibir el salario y decir, ay, este es fruto de mi trabajo. Qué bendición. Pero también qué bendición es decir, Señor, aquí están estos jóvenes, aquí está esta familia que le entrega tu vida porque yo me cansé predicándoles, invitándolos, diciendo, pero aquí está el fruto de mi servicio. ¡Qué rico! ¡Qué satisfacción! Y ahora ustedes tienen un problema. Les cuento. ¿Qué va a pasar cuando se llene la última silla, pastor?
¿qué va a pasar? Qué ricos problemas esos, ¿verdad? Qué rico decir, Señor, nos estás dando un nuevo reto. El reto para ustedes es que ya aquí a 3, 4 domingos ya no quepan. El reto para ti es que la otra semana no vengas solo. Y es que la otra semana traigas a alguien de tu familia o a alguien de tus amigos y le digas, mira, te invito a que probemos un pedacito de cielo, ven. Vamos, vamos, vamos. Te llevo a la iglesia el domingo. Ese es el reto, que le sirvamos al Señor, pero que de verdad lo sirvamos a conciencia y que le digamos, Señor, yo me voy a poner delante de ti a servirte por amor a mí, a ti y a mis próximas generaciones. Porque eso es lo que yo le voy a heredar a mis hijos. Tal vez no les voy a dejar un castillo, pero sí les voy a dejar el hecho de servir al Señor, de decirle amén al Señor cuando Él me lo pida. Amén. Otra cosa importante de cómo poder levantar un legado y llegar a las siguientes generaciones es teniendo identidad. Usted sabe que hoy la gente está perdida porque no sabe quién es. Y más ahora, ¿verdad? Que ya está todo al revés. Pero nosotros necesitamos darle una identidad a nuestra familia. Necesitamos darle una identidad a nuestra casa. Y en Isaías 56:7, si usted me acompaña ahí, en Isaías 56, verso 7, dice así: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. El Señor quería llevarlos a la casa, a su casa, que era una casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, vuelve a decir el Señor, será llamada casa de oración por todos los pueblos. El Señor sabía que su casa era una casa de oración. O sea, al templo no va uno a ver una película, va uno a orar, porque es la casa de oración. O sea, el Señor le puso a su casa una identidad, que era casa de adoración. Y en Mateo 21:12, el Señor Jesús lo vuelve a recordar, porque Jesús sabía que el Señor le había dado una identidad a su casa. Mateo 21:12, dice el Señor: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está. Ya estaba escrito, ya estaba determinado. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando tú sabes y en tu casa hay una identidad en Cristo, tú no vas a permitir que a tu casa entre algo que atente contra esa identidad. Entonces tú tienes que tomar una identidad y escribirle, decir, esta casa va a ser casa de oración, va a ser una casa de servicio, va a ser una casa de honra, va a ser, ¿verdad? Entonces cuando venga algo externo que quiera entrar a tu casa, aquí no, mijita, no, aquí no hay licor, fuera, porque esta es una casa de pureza, ¿verdad? Y hay que crear una identidad, establecerla. Jesús sabía que era casa de adoración, casa de oración, porque el Señor ya lo había dicho desde el principio. Entonces hay que tomar como nosotros en la casa tenemos nuestro rótulo, ¿verdad? Que es la identidad de la familia Morales. Entonces ahí dice, esta es la casa de la familia Morales. En esta casa amamos a Dios sobre todas las cosas. Yo no voy a amar a mis hijos más que a Dios, ni espero que ellos me amen a mí más que a Dios. En esta casa nos respetamos. Nos pedimos perdón hasta 70 veces 7. Y ahí dice, vea, mijo. Y cuando ellos eran más chiquitos y se daban duro y lo llevaba al rótulo. A ver, lean. ¿Qué dice ahí? Que nos perdonamos. ¿Cuántas veces? 70 veces. Va, dale pues, perdona a tu hermana, perdona a tu hermano. Si no, no sos Morales. Perdón, ahí está, ¿verdad? Reconciliado. Servimos a Dios y el Espíritu Santo tiene el primer lugar.
Y ahí está escrito y ahí está el rótulo, para que nuestros hijos lo lean y se recuerden que esa es la identidad de nuestra casa. Si en la casa de su amiga Periquita, ¿verdad? Hay licor, hay fiestas, hay cosas del mundo, hay pecado, ¿verdad? Esa no es su casa. Ellos lo saben y lo identifican y dicen, uy, ¿verdad? Eso no va a ir a tu casa, porque tú tienes que tener una identidad. ¿Qué identidad le vas a dar a tu casa? ¿Cómo va a ser llamada tu casa? ¡Ay! Ahí está la casa de doña María. La casa, ahí es donde se ora. Miren, vayan a la casa de oración, porque ahí se ora todos los días. ¡Wow! ¡Qué linda identidad! Pero qué feo que digan de uno, mire, ahí está la casa de Juanito. ¡Ah! La del chupe. ¿Verdad? ¡Ah! La casa de los ladrones. Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? Pero la gente lo etiqueta a uno, ¿verdad? Recuerdo yo, como nosotros tenemos grupo en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, qué pena, ¿verdad? Porque acá rato están, viene Juanito, viene Perencejo, ¿verdad? Porque llaman de la garita para ver si uno les da permiso de entrar. Y entonces llega una persona y dice, bueno, fíjese que vengo aquí a la casa de los Morales. Ay, donde el padrecito. A la misa, le dicen. Al grupo, dice él, ¿verdad? Vaya, pase, ¿verdad? Le digo, decir, qué lindo, ¿verdad? Que a uno lo identifiquen porque es la casa, donde oran, donde leen la Biblia, donde cómo hacen de escándalo, ¿verdad? Pero del bonito, ¿verdad? Qué lindo, así que hay que poner identidad. Y por último hay que declarar, Deuteronomio 6:1. Vamos a ver aquí, con este vamos a terminar y vamos a orar para lo que venimos, ¿verdad? Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La palabra de Dios debe estar en nuestra boca de día y de noche, y tenemos que declararla a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra siguiente generación. Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, en mi casa habían un montón de Biblias, pero nadie las leía. ¿Verdad? Ahí de adorno estaban en la sala, ¿verdad? Empolvaditas las Biblias. Nadie leía la Biblia. Nadie, no hablábamos de Dios en nuestra casa. Aunque mi papá venía de un hogar cristiano, mi mamá no, mi papá sí. Nada, ¿verdad? Como que esa generación andaba así medio dormida. Y entonces, mi abuela, por eso este mensaje es para las abuelitas, ¿verdad? Mi abuela, cuando yo cumplo 15 años, me regala una Biblia. Yo dije, ¿pero para qué me regala una Biblia si en mi casa hay como 5? ¿Verdad? Pero esa Biblia era mi Biblia, era para mí. Y venía con versículos subrayados. Y cuando yo entro a los 15 años, que es una edad conflictiva, ¿verdad? De adolescente, un día, yo estando en mi casa, yo había empezado yo llevaba un año tomando alcohol todos los fines de semana. Y emborrachándome y emparrando a los 15. ¿Y sabe qué me salvó la vida? La palabra de Dios, que me dio mi abuelita como herencia. Porque ese día que yo estaba en mi crisis existencial de adolescente, abro mi Biblia, no la que estaba en la sala, no, la que mi abuelita me había regalado, porque ella me dio el mejor regalo. Y fue la palabra de Dios. Y leo Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque ay, empiezo a llorar. Y le digo, Dios mío, yo nunca he guardado mi corazón. Necesito volver a la vida, estoy perdiendo mi vida. Y luego el Señor me lleva más versículos, me lleva al Proverbios 23 y habla acerca de los que se emborrachan. Como que Dios sabe, ¿verdad? Y uno que piensa que el Señor está muerto y está más vivo que nosotros. Y entonces me habla la palabra de Dios. Y cuando yo leo, era como verme a mí misma en el Proverbios 23.
Yo digo, wow, mirarás cosas extrañas, hablarás perversidades. Y yo, ¡ah! ¿Verdad? Es cierto. Pero al día siguiente lo volverás a buscar. No mires el vino cuando rojea. Yo, ¡ah! Está bien. Y ese día yo decido, Señor, yo no vuelvo a tomar una gota de licor en mi vida porque yo no quiero ser ese monstruo que está en ese proverbio. Ahí empezó mi transformación y cómo empecé a conocer a Cristo. Y a los 6 meses llegó un grupo de Casa de Dios, me predican, me hacen la invitación a recibir a Cristo, le entrego mi vida a Jesús y empieza una nueva historia en mi vida. Pero la palabra, lo que tú declaras, la palabra de Dios es la que va a cambiar vidas, es la que va a cambiar a tus generaciones. Así que, abuelita, aunque los nietos no la oigan, siga, 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 siga. Igual los padres, aunque tus hijos no te oigan, sigue, sigue, sigue y dale la palabra de Dios. Ora por ellos. Es lo mejor que tú puedes hacer, es el mejor legado que tú puedes dejar. Amén. Y bueno, para terminar, quiero que vayamos a la palabra, a lo que venimos, diría. El Señor quiere traer una nueva generación. El Señor quiere levantar a los jóvenes. El Señor quiere seguir usando a los adultos. El Señor quiere que todos compartamos la palabra y que todos recibamos al Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, y eso yo lo entendí cuando le entregué mi vida al Señor. ¿Qué hizo la diferencia en mi vida cuando yo conozco al Espíritu Santo? Cuando yo estaba más joven, llegaron unos misioneros al colegio y nos presentaron el Evangelio. Y yo me recuerdo que pasé al frente y entregué mi vida a Jesús, pero no pasó nada. Y ahí me perdí. O sea, fue como que fuera al revés. Voy a entender. Llega el Evangelio, lo conozco y en vez de ponerme mejor, me voy al mundo y me pierdo. ¿Verdad? Y me pierdo. Y entonces era como, o sea, como que no pasó nada. Cuando yo llego al grupo de Casa de Dios, a la célula, le entrego mi vida a Jesús, pasó algo diferente. Y es que me dicen, ¿tú quieres conocer al Espíritu Santo? Y yo, ¿what? ¿Verdad? Ah, va. Y yo como no soy melindrosa, ¿verdad? Va, dije. Y ese día yo recibo al Espíritu Santo en mí. Y empiezo a conocerlo a Él. Y empiezo a conocer que el Espíritu Santo es alguien que me quiere llenar, que me quiere dar gozo, que me quiere liberar. Es alguien que está ahí con nosotros todos los días, que quiere convertirse en tu mejor amigo y que quiere cambiar tu vida para siempre. Porque no es lo mismo conocer la palabra que vivir la palabra. No es lo mismo solo saber la letra, porque dice la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y como yo te dije al principio, yo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y hoy vamos a orar para que tú recibas hoy del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo hoy descienda sobre este lugar y tú seas lleno de su presencia. Si tú hoy venías con una enfermedad, que el Señor la quite de tu vida, que hoy salgas sano. Y si tú venías hoy con un corazón atribulado, que salga lleno de paz. Si tú venías hoy con una preocupación, que hoy puedas echar esa carga en el Señor y puedas salir libre, sin cargas, sin preocupaciones. Y si tú venías triste, porque a veces vamos tristes a la iglesia, tú puedas salir lleno del gozo que solo proviene de Él. Y yo le voy a pedir favor a mi hija que